Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es miércoles 5 de abril y desde la semana pasada iniciamos juntos este viaje excitante por este mundo de las relaciones de pareja y te he compartido las leyes espirituales de las buenas relaciones. Como resumen rápido, te he compartido tres, que una mujer, la primera es que una mujer debe proteger su luz y nunca entregarla libremente. La segunda es que a un hombre hay que observarlo muy bien porque nunca le creas lo que te dice, sino lo que hace. Y tres, que los hombres son canales para la luz y las mujeres receptoras de esa luz. Hoy te voy a compartir otros dos principios, otras dos reglas básicas para tener buenas relaciones desde el punto de vista espiritual, transformadoras de largo plazo y de crecimiento. Y la cuarta ley, después de estas tres, es que el miedo es al rechazo, digamos, el miedo al rechazo es una ilusión. Y la número 5 es que la afinidad o atracción entre dos personas está basado en lo previamente conocido. Sí. Para hablar de la primera, el miedo al rechazo como ilusión, sí me gustaría descomponer esta frase y dejarte algunas ideas. El miedo en realidad es totalmente lo contrario al amor, ¿no? Claro, que es la parte del mismo péndulo, ¿no? Es la parte del mismo hilo, nada más que están del otro lado. Por eso es muy fácil poder hacer el clic para cambiarlo y no tener miedo, sino amor, porque de verdad el amor es lo único real, es lo único real que existe. Todo lo que no esté, todo lo que no se le pueda llamar amor, que es lo único real, en realidad es una idea torcida de nuestra mente, porque nosotros venimos de ahí, solamente el amor es real. Entonces el miedo en realidad es lo contrario al amor y el miedo es algo que paraliza, ¿no? Y hablando del rechazo y de la ilusión al rechazo, ¿por qué es una ilusión? Pues en realidad porque el miedo al rechazo está puesto ahí por el ego, por ese gran adversario en la vida, ¿no? Es esa voz falsa versus la voz verdadera. Es esa que siempre te está diciendo, no eres suficiente, no te muestres como eres, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que quiere es que te cueste trabajo ganarte la luz. El ego, según los cabalistas le llaman Satán, que se me hace muy atinado el nombre, también fue puesto por la luz para ayudarte en ese proceso de transformación y crecimiento, que es el único propósito de la vida, como ya hemos hablado, ¿no? Pero imagínate que no tuvieras un ego, un adversario, pues no tendrías cómo transformarte o contra qué elevarte para poder transformarte y crecer en esta vida. Entonces, ese ego, que digamos también es, lo podemos llevar tu sombra, eso que siempre tratamos de esconder, esos patrones reactivos que no nos gustan mucho de nosotros o que está comprobado a lo largo de nuestras relaciones que no nos sirven mucho, pues siempre tratamos de taparlos, ¿no? Y de mostrar pues siempre la mejor parte de nosotros. Pero ese miedo a mostrarnos como realmente somos nos lleva a vendernos de verdad al mejor postor. El tema es que aquí, cuando tratamos de esconder nuestra sombra, también automáticamente escondemos la luz, porque luz y oscuridad no podrían existir la una sin la otra. O sea, no podría haber luz si no hay sombra, no la podría reconocer en esta dualidad. Y si no hay sombra, pues no podría haber la luz. Entonces es muy importante que sepas que el miedo al rechazo, pues sí, hace que te escondas tu sombra, que es lo que no te gusta, pero también tu luz. Y eso es de verdad muy peligroso. Porque todo en realidad empieza con el amor propio. A alguna personita por ahí muy linda que hace favor de ver mis cápsulas me pregunta, ok, pero pues ¿qué es el amor propio? O sea, ¿cómo te amas a ti mismo? Y entiendo perfecto, ¿no? Cuando yo oí ese concepto de, bueno, lo único que tienes que hacer es amarte a ti mismo y yo así de, bueno, pero ¿cómo le hago, no? O sea, la primera referencia que tengas, pues yo sé cómo amar a mi mamá, a mi papá, a mi novio, a mi marido, a mis hijos, ¿no? Pero amarme a mí misma, ¿qué es eso? Y en realidad, bueno, este es un tema a desarrollar mucho más largo después, que me gustaría hacerlo. La verdad que es un tema muy interesante. Pero pues aquí te tengo que dejar, para hablar del miedo al rechazo, los principios básicos de amarte a uno mismo, ¿no? Y lo primero es reconocer tu luz y tu sombra. Reconocer que tienes mucha luz y que sin esa luz, que esa luz trae también una sombra, pero que también está puesta ahí para ayudarte a crecer y transformarte. Integrar luz y sombra es el primer paso, ¿no? Y reconocer que los demás tienen eso también, ¿no? Porque eso te vuelve más tolerante también contigo mismo. La segunda que a mí me ha servido muchísimo, esto sí es algo que te comparto personalmente, es regresar al origen, regresar a esa niña o ese niño que tú eras. Pregúntale a ese niño o esa niña quién es, qué le gustaba hacer, ¿no? ¿Qué le apasionaba?
porque ahí está tu esencia, ahí está tu verdadera luz, tu verdadera esencia, ¿no? Entonces, como dije alguna vez en una cápsula, nosotros como niños sabíamos perfectamente bien quién éramos, nos amábamos, ¿no? Es como un bebé que ama, bueno, hasta cuando hace pipí, ¿no? O sea, ama hasta su olor, ¿no? Porque se asume como un ser divino, o sea, él está seguro de sí mismo y se ama a sí mismo. Y en algún momento de la vida, pues fuimos conociendo el juicio, fuimos conociendo, pues ahora sí que la Matrix, y nos fuimos alejando de nosotros mismos para acercarnos a los demás. Fíjate, te fuiste alejando de ti mismo para acercarte a los demás. Y es tiempo de que, pues sí, regreses al origen y regreses a ese niño. Toma una foto de cuando eras niño, vete al espejo y recuerda qué le gustaba, quién era esa niña, porque ahí está el secreto más grande del amor propio, en mi punto de vista, ¿no? La otra muy importante es perdonar y soltar, no solo personas, sino situaciones del pasado, cosas, como yo le llamaba el objeto de tu deseo, y sobre todo perdonarte a ti mismo. Y eso sí, es lo más difícil, lo entiendo, pero no es tan difícil cuando sabes y aceptas que hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías en ese momento y tu nivel de conciencia, al igual que los demás, ¿no? Y yo siempre pongo este ejemplo de la bola de cristal. Si tú pudieras regresar el tiempo y tuvieras una bolita de cristal y vieras cómo de un evento que aún no te puedes perdonar y que te es difícil, se desarrollaron otros eventos y te hacen estar donde estás hoy. Tal vez sí con dolor, pero más fuerte, habiendo crecido, etcétera, te aseguro que te va a ser mucho más fácil soltar y perdonarte, ¿no? Cuando entiendes que con certeza, digamos que esta bolita de cristal es la certeza de que hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías. Por eso es tan importante soltar y perdonar sin soltar la lección, pero sí soltando al emisario, ya seas tú mismo u otro, o en una situación. Y la última es que asumir la luz interna y la responsabilidad que yo tengo de mi vida y de mi creación es muy importante. Reconocer que yo no soy nada más mis emociones, que van y vienen como la marea, ¿no? Soy más que mis emociones, mucho más que mis circunstancias presentes y mis equivocaciones. Es más, soy muchísimo más que mis éxitos también, ¿no? Cuando yo puedo reconocer que tengo una esencia divina, que me fueron dados talentos únicos y un propósito en la vida para crear luz, para transformarme, ¿no? Cuando reconozco y hago conciencia de que no soy solamente ni mis éxitos, ni mis fracasos, ni mis emociones, ni mis dolores, sino soy mucho más que eso, te será mucho más fácil estar más cerca de amarte más a ti mismo, ¿no? Y yo siempre pongo este ejemplo del príncipe mendigo. O sea, el típico príncipe que pues estaba aburrido y se salió del palacio y se fue a poner una guarapeta con sus cuates y estaba tan borracho que acabó ahí en unos barrios así, medio de mala muerte. Y en su borrachera dice, ay, soy un mendigo, no tengo ni qué comer, ¿no? Y entonces quien lo reconoce le dice, pero señor, usted es un príncipe, regrese al castillo y ahí hay pues comida y ahí hay toda la abundancia posible. Y el príncipe, pues en su borrachera y en su inconsciencia, creyéndose un mendigo, o sea, se queda ahí, ¿no? Y él está convencido de que es un mendigo cuando en realidad él viene del palacio, él viene del castillo y es un príncipe, ¿no? Y así estamos nosotros, cuando en realidad haces conciencia de quién en realidad eres, ¿no? De que vienes de un creador, que no eres nada más lo que crees que eres en este cuerpo físico, en realidad te será mucho más fácil cuando reconozcas el príncipe que eres, que no eres un mendigo. ¿Mm? Y bueno, regresando al tema del miedo al rechazo como ilusión, es que, bueno, sí, los hombres generalmente no tienen tanto miedo al rechazo como las mujeres. Y esto hace mucho sentido si pensamos que la mujer, pues como vasija, siempre teme a que la luz no le llene, a pesar de que ella posee en su interior la luz también. Acuérdate que hablamos que la mujer tiene las tres cualidades de luz, vasija y resistencia. Entonces, ¿cuál es el trabajo de ti, mujer? El trabajo espiritual de una mujer es reconocer y cultivar una relación firme con su luz interna y dejar de buscar la energía fuera de sí misma, ¿no? Solo así, como diría mi amiga cuasi hermana y socia Vane Aguilera, te podrás convertir en una naranja completa, asumiendo tu luz y tu sombra, que se va a relacionar entonces con otra completa para compartir y crear mucho más luz. Y automáticamente, de verdad, si haces esto, si mantienes una relación firme con tu luz y dejas de buscar la energía afuera,
pues entonces automáticamente vas a dejar de exigirle al otro que te dé y te llene, que te llame y te diga que te quiera y si no te dijo, entonces ya no te quiere. No, porque tú ya estás asumiendo tu luz, te puedes nutrir, ¿no? Y así pues es más probable que puedas tener una relación sana desde el compromiso, pero también la libertad, ¿no? Y bueno, para cerrar con la regla número 5, que es que la afinidad o atracción entre dos personas está basada en el conocimiento previo. ¿Y qué quiere decir esto? A ver, ¿por qué piensas que te atraen algunas personas y otras no? Muchos dicen que es la química, que es la, ¿no? Este es mi tipo, este es el perfil. Pero en realidad, si te pones a pensar, no te puede gustar lo que no conoces. Te dejo con esa idea. El conocimiento previo, o sea, lo familiar, es lo que hace que te atraigan ciertas personas o no, que te sientas atraído. Y no vamos a meternos en este tema de si lo conocí en otra vida, porque ese es otro tema, pero en realidad, si lo piensas bien, te sientes siempre atraído a cierto tipo de personas por los patrones conocidos que tienes, ya sean positivos o negativos, ¿eh? Te puedes sentir atraído también a una persona hostil si tú traes en tu historia de vida, en tu niñez o en tus patrones, la hostilidad, ¿no? Como algo que viviste y entonces pues claro, que te sientes atraído a eso, aunque sea negativo, porque es lo conocido. Que esto no quiere decir que sea lo correcto para ti o lo que te ayude a crecer, a transformarte. Esto es bien peligroso. Y sí quiero compartirte esta idea. Y te pongo un ejemplo, es como regresar a casa de mis papás, ¿no? Y regreso a casa de mis papás y huelo la sopa maravillosa de fideo que hace mi mamá y los chiles rellenos que hace también. Y bueno, o sea, hay un olor, hay una sensación, hay una energía que dice, ay, qué rico se siente, porque es casa, es donde crecí, es donde aprendí el amor, es casa, ¿no? Pero de eso a querer regresar a vivir con mis papás, pues es muy diferente. Y así pasa con las personas que nos gustan. A veces nos sentimos atraídas a personas, pues sí, que nos recuerdan patrones o vivencias conocidas, pero eso no quiere decir que tengas que quedarte ahí. ¿Sí? Es como, no me voy a regresar a casa de mis papás. Por eso es muy importante conocerse y amarse a uno mismo, es saber en dónde estoy parado hoy y qué necesito para transformarme y qué ya no quiero volver a pasar porque ya no me sirve. Entonces puedo pasar de ser reactivo a proactivo, puedo pasar de estar en mi zona de confort a una zona de transformación y crecimiento suave y amoroso. No tiene que ser a fregadazos todo el tiempo, ¿no? Entender esto, entender que no siempre lo que nos es familiar es lo correcto para, digamos, como dije, irnos acercando al milagro de encontrarnos con nuestra alma gemela o con una relación de verdad de largo plazo, duradera y plena que nos ayuda a crecer y a transformarnos. Cuando entiendes eso, en realidad puedes actuar proactivamente y no tan reactivamente y no quedarte donde lo familiar es rico y conocido, pero no lo apropiado. Y bueno, pues así terminó esta cápsula de hoy. El viernes te voy a hablar de las últimas 2 leyes espirituales de las buenas relaciones. Espero que te sirva. Siguen mandándome tus comentarios, tus preguntas, porque eso a mí me nutre mucho para poder pensar qué necesitas escuchar hoy y cómo poder compartirte de la mejor manera este tema. Como siempre, con muchísimo amor y compromiso, Yaque Moreno. ¡Mua!